Bienvenidos a todos a nuestra inmersión profunda en cómo han evolucionado los videojuegos a lo largo de los años. Este emocionante viaje nos llevará a través del nacimiento de los videojuegos hasta las tendencias y la tecnología más actuales. Así que abróchate el cinturón cuando estemos a punto de sumergirnos en el fascinante mundo de los juegos. Nuestra historia comienza a finales de los años 1950 y principios de los 1960. Estos fueron los albores de la era de los juegos electrónicos, donde vimos el nacimiento de los videojuegos. Es difícil de imaginar hoy en día, pero se trataba de juegos sencillos con gráficos monocromáticos que capturaban la imaginación del mundo entero. Los juegos implicaban el uso de computadoras especializadas demasiado grandes, y estaban hechos exclusivamente para fines académicos y de investigación. Un avance rápido hasta principios de los años 1970, y tenemos el nacimiento del Pong. Este juego puede considerarse el primer videojuego de éxito comercial, y marcó el comienzo de la industria del juego que conocemos hoy. Era simple pero adictivo, y la gente corría a las salas de juegos solo para intentarlo. Este fue realmente el juego que sentó las bases de los juegos modernos. A finales de los años 1970 y principios de los 1980, vemos el auge de las consolas domésticas. Los juegos ya no se limitaban a las limitaciones de las máquinas recreativas. Las consolas domésticas como la Atari 2600 y la Intellivision fueron las primeras verdaderas máquinas de consumo, y trajeron el placer de los juegos directamente a nuestras salas de estar. La era también vio la introducción de gráficos basados en personajes, y los desarrolladores comenzaron a experimentar con mecánicas de juego más complejas. Los finales de los 80 y principios de los 90 marcaron la época dorada de los juegos. Esta fue la era de las consolas de 8 y 16 bits, como Nintendo Entertainment System, NES, y Sega Genesis. La introducción de estas consolas revolucionó los juegos con sus gráficos ricos y coloridos y sus bandas sonoras inolvidables. Esta época también vio el nacimiento de algunas de las franquicias más emblemáticas que aún ocupan un lugar especial en nuestros corazones. Desde mediados hasta finales de la década de 1990 marcó el comienzo de la era de los juegos de 32 y 64 bits. Este periodo vio el lanzamiento de Sony PlayStation y Nintendo 64. Estas consolas ofrecieron experiencias de juego en 3D como nunca antes, y aumentaron la complejidad narrativa y visual. Realmente fuimos transportados a mundos ricamente detallados, todo gracias al tremendo salto en potencia informática y capacidades gráficas. A principios de la década de 2000 llegó el milenio y con él vinieron PlayStation 2, Xbox y GameCube. Estas potencias, con sus procesadores más rápidos, mejores gráficos y capacidades de almacenamiento mejoradas, revolucionaron nuevamente los juegos. Los títulos de este período a menudo establecen el estándar de lo que podría ser un juego, combinando la narración cinematográfica con un desarrollo matizado de los personajes y una jugabilidad emocionante. A medida que profundizamos en la cronología, nos acercamos a mediados de la década de 2000, la era de la séptima generación de consolas domésticas. PlayStation 3, Xbox 360 y la Wii, a menudo subestimada, dominaron esta época. Esta generación hizo que las franquicias emblemáticas fueran más inmersivas, profundas y visualmente impresionantes que nunca. Los juegos multijugador en línea también despegaron, trayendo consigo un modo de juego e interacción social completamente nuevo. A finales de la década de 2000 se produjo el auge de los juegos móviles. Los juegos ya no requerían un dispositivo dedicado. Con la llegada de los potentes teléfonos inteligentes, los juegos se volvieron accesibles a una audiencia más amplia y diversa. Este periodo fue testigo de una explosión de estilos de juego innovadores, y nuevos géneros de juego adaptados al jugador en movimiento. Los principios de la década de 2010 marcaron el comienzo de un mundo de distribución digital. Con servicios como Steam, GOG y PlayStation Store, comprar y jugar juegos se volvió más conveniente. Esta época también vio un mayor énfasis en la creación de juegos como medio artístico, con muchos títulos explorando narrativas profundas que invitan a la reflexión. A medida que avanzamos hacia la actualidad, nos encontramos con la era de la realidad virtual y los juegos de realidad aumentada. Estas tecnologías se esfuerzan por colapsar la brecha entre el mundo del juego y la realidad, creando una experiencia inmersiva y visceral como nunca antes. Mientras que los juegos de realidad virtual crean un universo digital completamente nuevo, los juegos de realidad aumentada intentan combinar lo virtual con el mundo real, prometiendo un futuro emocionante para los juegos interactivos. Entonces, por supuesto, tenemos juegos en la nube. Con los servicios de juegos en la nube, los jugadores pueden acceder y jugar instantáneamente a sus juegos favoritos desde cualquier dispositivo, sin necesidad de hardware local de alta gama. Esto ofrece un nuevo nivel de flexibilidad y accesibilidad y podría revolucionar la forma en que los jugadores consumen su contenido.
A medida que concluimos nuestra exploración, queda claro que los videojuegos han evolucionado a un ritmo increíble, impulsados por la innovación tecnológica, el aumento de la demanda de los consumidores, y la búsqueda continua de crear una jugabilidad mejor y más atractiva. Desde juegos simples y monocromáticos hasta experiencias masivas de mundo abierto, el viaje ha sido nada menos que asombroso. Estamos entusiasmados de ver lo que nos depara el futuro para esta forma de arte en constante evolución. Nuestro viaje a través de la evolución de los videojuegos no estaría completo sin mencionar el papel de los desarrolladores de juegos independientes, también conocidos como indies. Estos estudios de juegos innovadores y, a menudo, de menor escala, han tenido un impacto significativo en el panorama de los juegos. Aportan una narración fresca y única, mecánicas de juego variadas y opciones estilísticas artísticas, lo que aumenta la diversificación y diferenciación dentro de la industria del juego. La metamorfosis de los videojuegos no se limita a los avances tecnológicos. Los estilos de juegos también se han ampliado. Comenzamos con simples juegos de laberinto o de disparos, luego pasamos a juegos de plataformas de desplazamiento lateral y golpes. Después de eso, la escena de los juegos explotó con juegos de rol, juegos de estrategia, juegos de disparos en primera persona y juegos de aventuras de mundo abierto. Hoy en día, el catálogo de estilos de juego nunca ha sido más amplio y variado. La aparición de los deportes electrónicos, o deportes electrónicos, también ha tenido un gran impacto e influencia en la dirección de los juegos. Los jugadores profesionales compiten en videojuegos a nivel mundial, llenando estadios y obteniendo importantes recompensas financieras. Esto no solo ha dado a los juegos un nuevo respeto como competencia global seria, sino que también ha generado muchos géneros de juegos diseñados específicamente para los deportes electrónicos. La narrativa y la narración de videojuegos también han mejorado y madurado enormemente a lo largo de los años. Las tramas intrincadas y bien elaboradas con personajes convincentes dibujados con gráficos de alta fidelidad, y que cobran vida con actuaciones de voz de primer nivel se han convertido en la norma de la industria, agregando una profundidad adicional a la experiencia de juego que alguna vez fue una rareza. Sin mencionar el papel de la inteligencia artificial, IA, que ha desempeñado un papel importante en la mejora de la experiencia de juego. La IA no se trata solo de crear oponentes de juego con comportamientos similares a los humanos. También mejora el diseño del juego, permite la personalización del contenido del juego, y proporciona capacidades predictivas para aumentar las experiencias de los jugadores, entre otros usos. No debemos olvidar la innegable influencia de la cultura pop en los videojuegos. Con la expansión global y el crecimiento del cine y la música, los videojuegos han comenzado a adaptar e integrar estos elementos culturales, brindando a los jugadores una experiencia de juego inmersiva y atractiva que se extiende más allá del simple juego. Los avances en la tecnología gráfica han jugado un papel crucial en la configuración de la experiencia visual de los juegos. Desde sprites pixelados hasta gráficos increíblemente realistas, la fidelidad en las imágenes de los videojuegos ha alcanzado niveles sin precedentes, lo que hace que los juegos modernos no solo sean entretenidos sino también un placer visual. Con la introducción de la inteligencia artificial, los juegos se han vuelto más personales. Los juegos ahora se personalizan según las preferencias y el comportamiento de juego del jugador, creando experiencias más inmersivas y atractivas. Los jugadores ya no son meros espectadores de una narrativa predefinida, sino participantes activos que influyen en la dirección del juego. El futuro de los videojuegos parece estar entrelazado con tecnologías de vanguardia como 5G, computación en la nube e IA. Con estos, esperamos ver imágenes aún más impresionantes, animaciones de personajes realistas, mecánicas de juego complejas y experiencias de realidad virtual y aumentada aún más inmersivas. El papel del audio en los videojuegos también se ha ido ampliando constantemente. Desde simples pitidos y errores de los primeros juegos, hemos llegado a un punto en el que los videojuegos cuentan con bandas sonoras ricas y dinámicas y diseños de sonido meticulosamente elaborados que contribuyen significativamente a la experiencia de juego general. Desde los primeros días, cuando los videojuegos se consideraban un pasatiempo nerd, hasta la época actual, en la que se erige como un fenómeno cultural dominante, el viaje ha sido largo y emocionante. La siguiente fase en la evolución de los videojuegos bien podría redefinir lo que conocemos como juegos, y estamos ansiosos por ver a dónde nos lleva. También hemos sido testigos de un uso cada vez mayor de motores de juegos a lo largo de la evolución de los videojuegos. Estos marcos de software proporcionan los elementos y sistemas básicos para desarrollar juegos, permitiendo a los desarrolladores concentrarse más en la creatividad y menos en los aspectos técnicos. Y a medida que estos motores evolucionan, también lo hacen los juegos y las formas en que interactuamos con ellos. Seamos realistas, los videojuegos se han vuelto enormes, no solo en términos de impacto cultural, sino también en términos económicos.
Con una industria global valorada en miles de millones de dólares, no es de extrañar que las empresas, grandes y pequeñas, estén constantemente persiguiendo el próximo gran juego. Lo que esto significa para los jugadores es un flujo constante de juegos innovadores y de alta calidad que abarcan una amplia gama de géneros y plataformas. Ya no se trata solo de jugar. Se trata de crear experiencias que no solo sean entretenidas sino también desafiantes, educativas y, a veces, incluso que cambien la vida. Con el poder de los videojuegos para contar historias, evocar emociones, enseñar habilidades y fomentar comunidades, es seguro decir que el futuro de los juegos no solo es prometedor, sino increíblemente emocionante. Al concluir este viaje de evolución de los videojuegos, también sirve como recordatorio de que, en esencia, los juegos consisten en divertirse. Si eres un jugador casual o un fanático dedicado, el mundo de los videojuegos es un lugar donde puedes escapar, aprender, competir, hacer amigos y, sobre todo, pasar un buen rato. Recuerde, los videojuegos, al final del día, son una mezcla de tecnología y arte. Desde la narración creativa y el convincente desarrollo de personajes hasta los gráficos avanzados y el diseño de sonido inmersivo, los videojuegos encarnan perfectamente esta sinergia y ofrecen un medio de entretenimiento rico, diverso y verdaderamente único. Y así, mientras contenemos la respiración anticipándonos a los gigantescos avances que los videojuegos seguirán logrando, nos preparamos, cada uno a nuestra manera, para ser parte de otro capítulo emocionante en esta emocionante saga, el viaje en constante evolución de videojuegos.